así que vamos a tratar de aprovecharlo. ¿Pudieron hacer uno de los problemas? Todavía no, profe. Bien, bien. Bueno, pónganse a ver qué pueden hacer de los ejercicios, porque es fundamental, digamos, para que puedan avanzar, a ver si se entiende o no, hasta que no se pongan ni hagan los ejercicios, eso es como que no lo van a visualizar, ¿sí? Si nada más, digamos, leen la teoría, ¿sí? Bueno, como les había dicho el martes, hoy nos vamos a dedicar a avanzar un poquito con los conceptos teóricos que ustedes ya manejan, pero que bueno, de alguna manera vamos a reforzar a lo largo de todo lo que tiene que ver con estos últimos seminarios, clases de integración metabólica. ¿Pudieron hablar con Sonia respecto al parcial y con Diego? Sí, profe, lo pasaron para el Y 21. Sí, profe, bien, lo pasaron. bueno, genial. O sea que les queda un día por lo menos entre medio. Sí, sí. Bueno, genial, buenísimo. Bien, bueno, entonces seguimos con nuestro cronograma, con lo cual tendríamos hoy martes, miércoles, no, martes y viernes de la otra semana, que creo que por el momento no hay nada, ¿no? De paros ni nada. Y tendríamos el 12 y creo que hay uno de los días que hay una movilización que no sé cuál es. El 12 me parece, ¿no? O el 14, ¿no? Hay una fecha que la tenemos media trunca en el medio, que nos tenemos que apurar. Me parece que el 12 pasaba algo, chicos, para que lo tengamos en la cabeza, ¿sí? 12 de noviembre. ¿No están informados de nada? Sí, 12 de noviembre. Preparan una tercera marcha federal universitaria para el 12 de noviembre, que si yo mal no miro es martes, es el día que nos tocan las clases. ¿No? Solo en sintonía. Bueno, entonces no se relajen, porque seguramente si hay marcha, bueno, ustedes bien saben que la situación obviamente estamos todos muy comprometidos con la causa y sobre todo en UNAG hay una gran movilización, o sea que contaríamos con el 5, el 8 y el 15, ¿sí? 3 clases más contando esta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así que no se dejen, bueno, no se dejen estar con los problemas. Bien, bueno, dicho todo esto, me gustaría que para el martes, nosotros ahora vamos a discutir un poco todo lo que tiene que ver con la regulación hormonal, que me parece que es lo que de alguna manera es más importante cerrar, ¿sí? A mí me gustaría que se dividan al menos en dos grupos o tres si quieren, y hagan una exposición sencilla utilizando las diapositivas. Kobe les subió las dos presentaciones de integración metabólica, ¿o no? Sí, profe, está la de integración metabólica y la de regulación hormonal. Bueno, hoy vamos a ver regulación hormonal. Integración metabólica lo que tiene es un repaso por todas las enzimas y regulaciones que ya vimos, pero dadas en el contexto del ayuno y la alimentación. El martes es muy corto, pero quizás para el viernes. Dejen que mire mi agenda, pero ya me veo que miro la agenda y el viernes lo tengo caótico. O sea, para el viernes 8 tranquilamente, ustedes podrían preparar con las mismas diapositivas que tenemos, que tienen subidas. No pretendo que hagan una exposición innovadora de la temática, ¿sí? Pero sí podrían preparar en 3 grupos o 4, ayuno, alimentación, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, ¿sí? ¿Se entiende? Hola. Bueno, profe. Bueno, entonces yo acá tengo uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7. Si lo sacamos a Brian, que no está cursando formalmente, serían 6.
O sea, que de a dos podrían armar 3 grupos tranquilamente, pero falta gente, ¿no? Y falta, profe. Bueno, pero se organizan entre ustedes. O sea, puede ser la mesada del fondo, no sé, las dos diabetes, la de adelante, diabetes y digo ayuno, y la del medio, alimentación, ¿sí? Pensándolos en el lab 2, ¿no? Como se sientan habitualmente. ¿Estamos? Entonces, arman entre ustedes 3 grupos y sin matarse con la presentación, solo que la presentación les sirva como de herramienta para poder charlar, ya que no logramos una devolución y para que ustedes se exijan un poco, el viernes no tienen micro, así que después no tienen que cursar, ¿sí? Nos podríamos ver el viernes 8 y hacer eso. ¿Qué les parece? Bueno, Bueno. profe. Claro, porque es una manera de que ustedes se esfuercen a tener que ponerse con bioquímica. Porque si no, yo sé lo que pasa. Van a llegar al 15, que es la última fecha que tenemos para estar juntos, y no van a tener resueltos los problemas ni van a tener repasadas las cosas. ¿Sí? Bien, entonces el 8 yo ya me lo anoto. Presentaciones. ¿Sí? Igual vamos a hacer ejercicios el martes y me consultan las dudas. Presentaciones. Ayuno, que el martes me dices quiénes van a armar ese grupo o después me lo mandan por mail. Ayuno. Alimentación, tiene que ser otro grupo. Y las dos diabetes tiene que ser el tercero. Si quieren contarnos alguna otra cosa en el contexto de cada uno de los diabetes tipo 1 y tipo 2. Eh, si quieren, ¿anotaron los temas o no? O los repito. ¿Puede repetir, profe? Sí, sí. Ayuno es un grupo. Alimentación es un grupo, otro, digamos. Y diabetes tipo 1 y tipo 2 es otro grupo. Ok, profe. Serían Bien, tres grupos. ¿eh? Tres Tres grupos. grupos. 3 grupos, o sea, marquen esos temas. ¿Sí? Si dentro de diabetes se quieren subdividir, hagan como quieran. Me mandan los grupetes por mail, con copia, Kobe, obvio. ¿Sí? Bueno, profe. Y vayan trabajando sobre eso y el martes me consultan, lo charlamos. ¿Sí? La idea es que ustedes se valgan de las herramientas que tienen, de las mismas diapositivas que tienen. Si necesitan algunas diapositivas en PowerPoint o quieren armar algo, me avisan. ¿Sí? Igual consiguen también un montón por internet, pero digo, no me interesa que hagan una super presentación, lo que me interesa es que ustedes se pongan a trabajar el tema. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, dicho todo esto, vamos a ir a ver un poquito de integración. Esperen que quiero ver a ver qué es lo que vamos a... Me parece que preferible regulación hormonal. Así ya les queda eso como sabadito. Bien. Ah, no, qué gila. Tengo que ir primero al Zoom. Me olvido. A veces que... Ah, me muero bien muerta. Está buenísimo esto. Miren- Ah, está buenísimo esto. Miren la opción que me da el Zoom. ¿Ustedes me ven ahí a un costadito? ¿O no me ven? Sí, 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 ¿Eh? sí, sí. No, no, la voy a sacar. Ah, como vergüencita. Voy a dejar de compartir. Está buenísimo, no lo había visto nunca eso. Entonces ustedes ven la presentación y me ven a mí ahí la carita. Ahí no me ven, ¿no? No, ahí no, profe. Es muy bueno. Bueno, bueno. Vamos con regulación hormonal, ¿sí? No tengo la ventaja de divertirme viéndole las caras a ustedes, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que no los veo, yo antes los podía ver, ¿por qué antes los podía ver al costadito? Otra reunión. Ahora que estoy compartiendo la reunión, no.
Estoy como mareada con... Ahora nada. Y ahí estoy compartiendo. Pero no sé por qué no los puedo ver a ustedes, las miniaturas de videos en mi misa para compartir pantalla. Bueno, no los puedo ver. Bien. Bueno, antes los veía al costadito, pero como todos me tienen la cámara apagada, bueno, no importa. Entonces, bien, vamos a discutir un poquito respecto de la regulación hormonal, que tiene, digamos, de alguna manera lo que ya sabemos, ¿no? O lo que ya hemos estado charlando respecto a que en general la mayoría de los humanos tenemos una normoglucemia que ronda esos valores que tienen ahí anotados entre 90 y 100 miligramos de cilitro o de 4 a 5 milimolar, y que para esto ocurra actúan diferentes hormonas, ¿no? Que básicamente eh, tienen su blanco en hígado, músculo y tejido adiposo, ¿sí? Como bien sabemos, la insulina es la señal de que los niveles de glucosa sanguínea están aumentados y de alguna manera da la orden de que los tejidos capten y conviertan esa glucosa en reservas, ¿sí? Generando tanto glucógeno hepático como glucógeno muscular y reservas en el tejido adiposo de triacilglicéridos. En el caso de cuando la insulina comienza a bajar los valores en sangre, es el glucagón quien se encarga de que el hígado, ¿no? A costas del trabajo hepático, se sostenga la glucemia, para que los tejidos no sufran fluctuaciones relevantes para su funcionamiento de los niveles de glucosa en sangre. Sobre todo, un tejido que es muy sensible a los niveles de glucosa en sangre, ¿quién es? Un tejido que es muy sensible y es muy importante y que consume mucha glucosa. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? ¿Quién es muy sensible a la glucosa y consume muchos niveles de glucosa? Hola. El cerebro, profe. Bueno, gracias. Bien. Eh, a su vez, además de la adrenalina y, perdón, de la insulina y el glucagón, está la adrenalina y el cortisol, que como ustedes saben, tiene digamos, una función más a largo plazo a nivel diario, ¿sí? Bien, entonces, en el centro de la escena respecto a la regulación de la insulina y el glucagón está el páncreas, ¿no? Que en los islotes de Langerhans tiene células de distinto tipo, diferenciadas, ¿no? Están las alfa, las beta y las delta. Y son las alfa las encargadas de sintetizar y excretar glucagón, mientras que las células beta son las que sintetizan y liberan la insulina. El páncreas tiene una peculiaridad como tejido que expresa qué tipo de transportadores de glucosa para sensar en tiempo real los niveles de glucosa que hay en sangre, como para que vayamos repasando, ¿no? ¿Qué características tiene el páncreas para darse cuenta cuánta glucosa hay en sangre? ¿Se acuerdan qué transportadores de glucosa expresaba? Hola. Chicos, la idea de que vayan integrando es integrar. Si ustedes no, digamos, tratan de hilvanar, va a ser muy difícil que después a último momento puedan integrar. ¿Qué transportadores de glucosa conocen? Está el GLUT2 y el GLUT4. Bien. ¿Qué diferencia hay entre el GLUT2 y el GLUT4? No sé quién habla porque no puedo ver quiénes hablan. ¿Qué diferencia hay entre el GLUT2 y el GLUT4?
El GLUT4 funcionaba según la concentración que había de glucosa. O sea, si había un aumento de glucosa, había más expresión de esos transportadores. Más que expresión, ¿qué pasaba con esos transportadores? ¿Quién ayuda? Daniela está hablando, ¿no? Sí. Y sí, Bien, todos aprobaron el primer parcial, vamos. ¿Qué es lo que pasaba con esos transportadores? ¿De dónde se expresaban? ¿En qué tejidos específicos? ¿Se expresan en el cerebro? No lo saben, no quieren responder, actúan bajo presión. Voy a tener que nombrar uno por uno como en el colegio secundario. el GLUT4 en muscular y adiposo, Bien, ¿y el GLUT2? en hígado, ¿Y el GLUT1? ¿Cuánto te sacaste en el parcial, Daniela? un 6. Bueno, vas a estar en nota de promoción si participas en clase. ¿Me escuchaste? Sí, sí. Bueno, bien. Y el resto, si quiere subir la nota y quiere estar en nota de promoción, tiene que participar en clase. Si no, les va a ir la nota exclusiva del parcial. Bien, entonces, esto es un poco lo que ya vimos, ¿no? Que de alguna manera el hígado... Ay, no, esto es una cosa, una tortura. ¿Qué pasa con este sistemita? Bien, no puedo achicar este aparatejo. Bien, entonces, ¿qué vimos? Vimos que la insulina tenía efectos sobre los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Mediante efectos metabólicos que tenían que ver con el ingreso de la glucosa a los tejidos, sobre todo en el caso del músculo y el tejido adiposo, que ¿qué pasaba? Lo acaba de describir a medias Daniela. ¿Alguien más la quiere ayudar? ¿Qué pasa con los transportadores GLUT4 cuando cuando viene la insulina, que se expresan en músculo y el tejido adiposo? ¿Por qué dice glucosa uptake ahí? No, los transportadores GLUT4 que ingresan la glucosa al tejido adiposo y muscular. ¿Qué ocurre cuando la insulina está presente? Profe, más que expresarse, era que estaban almacenados dentro de la célula y se exponen a la membrana Ahora me gusta más. ante la presencia de una alta concentración. ¿De quién? ¿De glucosa o de quién? ¿Quién gobierna la migración de los... Era insulina. Bien, ahí creo que la escuché a Rocío de fondo. De insulina, ¿sí? ¿Y cómo Sí. la insulina genera ese mecanismo de migración? ¿Mediante qué? Que discutimos el otro día. Sí, obviamente que tiene que haber altos niveles de glucosa en sangre, pero la que gobierna la migración de los transportadores GLUT4 presintetizados y guardados en vesículas en el citosol hacia la membrana plasmática de el adipocito y el miocito, ¿quién es?
Lo dijeron recién, chicas. La insulina. La insulina, perfecto. ¿Y mediante qué mecanismos actúan las hormonas? Receptores y después, ¿cómo sigue la historia? No pretendo que me digan el detalle, pero receptores y qué más. De fosforilación y fosforilación de las enzimas blanco. Bien, pero en este caso hay enzimas blanco. Muy bien, a través de una cascada de señalización, ¿sí? Que hace que los transportadores GLUT4, mediante efectos generados, en el caso de los transportadores, por una PKB, ¿sí? Migren hacia la membrana. En algún momento todo eso lo tienen que saber, ¿sí? O sea, van a saber dos cascadas de regulación, insulina y de adrenalina y glucagón y insulina acoplado a receptor tirosinquinasa. Eso lo tienen que saber. En el caso de la entrada de la glucosa al hígado, ¿está mediada por los transportadores GLUT4? Al hígado. No, al hígado GLUT2. GLUT2. ¿Qué otro tejido les acabo de decir que también expresa GLUT2? No, es expresa otros. ¿Qué implica un transportador GLUT2? El transportador tiene mucha afinidad por la glucosa o la glucosa pasa con baja afinidad y entra. Pasa con baja afinidad y entra. Bien, o sea, ¿el chiste cuál es? Que el hígado sense qué. Claro, la concentración intracelular de glucosa en el hígado y la que hay en sangre es aproximadamente la misma. ¿En qué otro tejido por su función debería pasar lo mismo? ¿Qué otro tejido tiene la necesidad de saber cuánta glucosa hay en sangre para actuar? El páncreas. El páncreas, ¿sí? Junto con los transportadores GLUT2, ¿no? Y de todo lo que sabíamos de glucólisis. ¿Qué enzima se expresa para que la glucosa no salga del tejido? ¿Cuál es la enzima que hace que la glucosa no salga del tejido una vez que entró a la célula? La exoquinasa. Bien. ¿En el hígado se expresa una exoquinasa secas? No, una glucoquinasa. ¿Qué características tiene? ¿Me está hablando? Vanessa. Vanessa. Bien. Genial. Una glucoquinasa. ¿Qué características tiene esta glucoquinasa? Fosforila la glucosa. Fosforila la glucosa, bien. Y fosforila la glucosa, pero por eso, ¿qué característica, a diferencia de una exoquinasa que se exprese en, no sé, el músculo? ¿Cuál era la diferencia entre la glucoquinasa y una exoquinasa común y corriente? Ya dijimos que se expresa, la gluco se expresa junto con los transportadores GLUT2. Dijimos que los transportadores GLUT2, ¿qué característica tenían? Alta afinidad por la glucosa. Si tienen Baja. alta afinidad, claro, si tienen alta afinidad por la glucosa, Rocío, es que la glucosa se pega, chupa cualquier cantidad de glucosa que haya. Los que tienen alta afinidad por la glucosa son los transportadores del cerebro. Que haya mucha o haya poca, la deja pasar, la mete porque se pega enseguida, ¿sí? Estos tienen baja afinidad, de tal manera que la glucosa entra por cantidad, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces dijimos que junto con estos de baja afinidad tenemos una glucoquinasa. ¿Cuál es el chiste de la glucoquinasa si los GLUT2 dejan entrar por cantidad?
¿No tenés coso, Lela? Reguladora que se mantiene en el núcleo. Sí, además, eso es un dato, pero no es lo que estoy preguntando, Leila. Está bien. Tenían Eh, diferente KM. tenían diferente La, KM. sí. Independientemente, está bien lo que decís, pero lo que quiero es que entiendan la historia, ¿sí? Entiendan la historia. Si ustedes estudian el metabolismo sin hacerse una historia, lo van a entender, lo van a aprobar, pero después no se lo van a llevar a su casa. ¿Está bien? Te dirán, ¿de qué me calienta el metabolismo? Bueno, ya van a ver qué les va a calentar cuando tengan que resolver problemas de química clínica o de fisiopatología. ¿Cuál es el chiste de la glucoquinasa si el transportador deja pasar la cantidad de glucosa que haya en sangre? En una situación postprandial, cuando la glucosa venga a carradas, así, ¡boom! Está bien, hay glucoquinasas presintetizadas en el núcleo que cuando entra mucha glucosa salen, pero igual, esa diferencia de km, ¿en qué redunda? En que la glucoquinasa va a actuar dependiendo de la concentración de glucosa y va a actuar más rápido si hay más concentración de glucosa. O como Más que más rápido, ¿qué es lo que le va a pasar si hay más concentración de glucosa? O sea, con una concentración de glucosa postprandial, ¿qué le pasaría a una exoquinasa común y corriente? ¿En qué velocidad o en qué concentración de sustrato actúan las enzimas? ¿Se acuerdan la curva enzimática? Mm, ¿Dónde anoto? Anoto. No tengo una pizarra para anotar. Tengo que dejar de compartir, ¿no? Esto es lo que pretendo de integración metabólica. Ahora, si no integramos, notas, pizarra. Acá tengo una pizarra, a ver. Pizarra nueva. A ver, ¿la están viendo? ¿Ven la pizarra? ¿Sí? Tendría que tener un lápiz óptico, ¿no? Pero bueno, no lo tengo. Esto es velocidad cero versus concentración de sustratos, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? ¿Me están viendo? ¿Están viendo la pizarra o no? Bueno, Sí, esto tiene esta forma, ¿no? Si yo trabajo a esta concentración de sustrato, ¿qué pasa con la velocidad? A medida que aumento la concentración de sustrato de acá para allá. Trabajo a velocidad máxima, ¿eh? ¿Sí? ¿Y qué le pasa? Si yo cambio la velocidad, la concentración de sustrato, si sigue aumentando los niveles de glucosa, ¿qué le pasa a esa enzima? ¿A qué velocidad va a trabajar? ¿Va a trabajar a la misma porque está saturada o no? Porque está saturada. ¿Eso le conviene a la célula? no. No, con certeza. ¿A qué concentración de sustrato trabajan las enzimas a nivel fisiológico? ¿Qué concentración es esta de sustrato? ¿Alrededor de km, profe? Alrededor de km, alrededor de km. Entonces, por eso Daniela dice que la glucoquinasa tiene otra km. Y sí, está corrida de tal manera ¿sí? No llegar nunca a B máxima. Que para cualquier concentración de glucosa que nosotros le metamos, ¿sí? Esa enzima, si la exoquinasa sube así, la glucoquinasa sube mucho más atrás. ¿Se entiende? Tiene un km mucho más desplazado. ¿Para qué? Para poder responder. ¿Está? ¿Sí o no? Entonces, transportadores con baja afinidad, como los GLUT2,
se expresan en tejidos que requieren sensar la glucosa en sangre, hígado y páncreas. Pero no basta con eso. Después tiene que estar expresada una enzima que, digamos, sea consecuente con esa situación. Porque ¿de qué sirve que entre glucosa de una manera o en respuesta a lo que está pasando en el exterior si ese tejido no puede responder? Entonces, uno de los mecanismos es que se expresa diferencialmente otra glucoquinasa. Otro de los mecanismos en hígado, en páncreas no, porque eso dispara la liberación de insulina, que ahora lo vamos a discutir, y cómo, y algo vieron en fisio. Pero en el hígado, además, está este mecanismo que mencionó Leila, que hay glucoquinasa presintetizada que cuando el hígado percibe que está entrando glucosa, inclusive antes de que llegue la insulina al hígado y ponga en marcha un montón de mecanismos, sale más glucoquinasa al citosol para responder. ¿Sí? ¿Está bien? No, se estaba finalizando la reunión, pero ya igual en un cachitín se termina. Cuando se termine, recuerden que por ahí me puedo conectar al toque. Si ven que no abro la reunión al toque, es porque no me dejó conectarme y porque tenemos que esperar, ¿sí? Bien, volvamos. Integrar es que ustedes tomen sus apuntes y repasen. Entonces, todo eso está implicado en esto, en cómo la glucosa entra a los diferentes tejidos acorde a su función, ¿sí? Por mediante qué transportadores y qué implica eso. Y después, ¿qué mecanismos se ponen en marcha? Obviamente, se van a poner en marcha la síntesis de reservas, ¿sí? En hígado y en músculo, ¿sí? Se va a sintetizar glucógeno en ambos tejidos. Siempre piénsenlo, cuando piensen en integración, en una dirección. Obviamente que si se aumenta la síntesis, no va a aumentar la degradación, sino que se va a tener que frenar, ¿sí? A su vez, avanza en el caso del hígado la glucólisis para procesarlos, obtener energía por un lado y procesar los esqueletos carbonados. Y esos esqueletos carbonados se van a procesar en la medida de que se requiere energía e intermediarios metabólicos, pero además para llegar a un punto de reserva aún mayor, que es la síntesis de los ácidos grasos, para finalmente formar triglicéridos, tanto en el hígado como, sobre todo, en el tejido adiposo. ¿Sí? Bien, para cada una de estas circunstancias que yo mencioné, ustedes deberían traer a su memoria, y de todo lo que aprendieron en el primer parcial, deberían traer cada una de las enzimas que están reguladas. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces ustedes tienen que, primero, pensar en la situación metabólica, que es una situación metabólica de alto contenido de esqueletos carbonados, en los cuales la insulina promueve el procesamiento de esos esqueletos y la generación de reservas. Entonces, de ahí van desde lo global a lo más chiquito. ¿Cómo? Todo lo que acabamos de decir. ¿Cómo se genera un aumento en la captación de glucosa? Exponiendo los transportadores GLUT4 mediante la cascada inducida por la insulina. ¿Cómo se aumenta la captura de glucosa en el hígado? No hay transportadores que lo aumenten, pero sí aumenta la glucoquinasa y ustedes bien vieron por la cascada de insulina que tiene una cascada que va a núcleo. Entonces, no solamente migran, como dijo Leila, las glucoquinasas que están presintetizadas en el núcleo al citosol, sino que además la insulina promueve la síntesis de más glucoquinasa, ¿sí? Bien, se activa la síntesis de glucógeno y a la par que se activa la síntesis de glucógeno, se apaga la degradación, ¿sí? Recuerden que discutimos la clase pasada que la insulina tiene un mecanismo que, mediante su presencia, no solamente expresa todo lo que tiene que ver o todo lo que quiere promover, sino que además apaga las vías que estaban promovidas por el glucagón, aún en presencia del glucagón. O sea, no espera que el glucagón se vaya. Bien, bueno, y a su vez, obviamente, se va a promover la activación de la PFK1 mediante la activación de la enzima, la porción PFK2 de la enzima bifuncional, repasan, y también a lo largo de la glucólisis y pasando
la glucólisis en sí y entrando ya dentro de la matriz mitocondrial, la insulina promueve la activación de la piruvato deshidrogenasa, ¿sí? Y de la acetil-CoA carboxilasa cuando esa matriz mitocondrial está explotada de esqueletos carbonados y de energía, es el citrato el que es expulsado al citosol y del otro en el citosol lo va a esperar la ACC activada y también la ATP citratoliasa, que es la que cinde el citrato en el citosol en oxalacetato y acetil-CoA, también va a estar activada por insulina, ¿sí? Bien. Y también fíjense que la lipoproteína lipasa de los tejidos periféricos está activada por insulina. O sea que no solamente la insulina va a promover la síntesis de ácidos grasos para que migren desde el hígado hacia la periferia en VLDL, sino que todo lo que tiene que ver con el recorrido de los kilomicrones provenientes de la dieta e inclusive de las VLDL que se generan en el hígado, van a desagotar rápidamente en el tejido. Bueno, pudimos, se ve que está más benévolo Zoom. Un momento no me dejaba. Bien, bueno, no sé si llegaron a escuchar la última frase. Hola, 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 hola. ¿Llegaron a escuchar la última frase? Hola, hola. ¿Llegaron a escuchar la última frase? Hola, profe. Cuando estaba hablando de la lipoproteína lipasa, ¿llegaron a escuchar? Sí, Bueno, lo que les estaba diciendo es que la lipoproteína lipasa, la que está en la periferia, degradando los triglicéridos provenientes de las VLDL y de los kilomicrones para que entren a los tejidos como triglicéridos y ácidos grasos, ¿se acuerdan cómo era ese circuito? Que los triglicéridos viajaban unidos al kilomicrón o a las VLDL que salen del hígado, ¿se acuerdan? Bueno. Para poder ser incorporados en los tejidos, no pueden entrar como triglicéridos. Se escinden en ácidos grasos y glicerol. Pero para eso se necesita una lipasa capilar. Es esa lipoproteína lipasa que tienen ahí. Y esa lipoproteína lipasa es susceptible a la insulina. O sea que la insulina también promueve la descarga de estas partículas lipídicas para que liberen ácidos grasos y glicerol en los tejidos. ¿Sí? Bien, entonces, en definitiva, la insulina favorece la conversión de la glucosa en exceso en dos formas de almacenamiento. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las dos formas de almacenamiento?
Hola. ¿En qué dos formas de almacenamiento promueve la insulina que se almacene los carbonos? ¿En qué moléculas? Sí. ¿Y la otra? ¿Esta molécula de almacenamiento? Glicerol. Bien, triacilgliceroles. Bien, muy bien. Bien, bueno. Entonces, además de actuar sobre los tejidos periféricos que ustedes ya conocen cómo actúa, lo que tienen que hacer es repasarlo e integrando. Es verdad, es verdad que la comida nos hace feliz. Es verdad, y está súper comprobado que la insulina promueve sensaciones de saciedad, ¿no? Sobre el tejido. ¿Hola? Sí, vale, quiere. Bueno, ¿y dónde lo tengo? Vale, Ledesma, pero entró. Bueno, genial. ¿Estás ahí? ¿Están todos? Bien, entonces, fíjense que la insulina promueve sobre las neuronas, estimula a las hormonas anorexigénicas para dar la señal de que comemos menos, porque ya está, porque hay una sensación de saciedad. Mientras que sobre las orexigénicas inhibe la sensación de comer más. O sea que hay un mecanismo mediante el cual la insulina va a promover a nivel sistema nervioso central sensaciones de saciedad. Lo mismo pasa con la grelina, que se excreta en el estómago, ¿no? Perdón, es la situación al revés. Lo mismo ocurre con, quería decir, la leptina que se excreta del tejido adiposo, ¿sí? Lo mismo sucede con la leptina que se excreta del tejido adiposo. En el caso de la grelina, es una hormona que se excreta del estómago y que al contrario da la sensación o da la señal de comamos más, ¿sí? Y este péptido PYPY o PYY es un péptido que también se conoce que se libera del tejido intestinal y que da la sensación de saciedad, de comamos menos, ¿sí? Entonces, es cierto que hay mecanismos, digamos, a nivel sistema nervioso central que están retroalimentados o están alimentados por la alimentación, ¿sí? Que la alimentación promueve sensaciones a nivel sistema nervioso central. Bien, ¿qué pasa cuando la glucosa fue captada por los tejidos periféricos, fue procesada y de alguna manera esas reservas que se generaron al momento de alimentarnos hay que aprovecharlas o distribuirlas o administrarlas de una manera que sean que rindan lo más posible para el organismo y que a su vez se sostengan la mayor cantidad del tiempo. Entonces es ahí donde el glucagón empieza a surtir efecto. El glucagón es una hormona que se va a liberar a medida que la insulina comience a decrecer. Es un ejemplo típico de regulación parácrina. O sea, la insulina promueve sobre las células alfa del páncreas la inhibición de la liberación del glucagón, ¿sí? Entonces, cuando hay una estampida de insulina, el glucagón retrae su secreción y a medida que esa insulina decrece en el tiempo, es el glucagón el que se libera y va aumentando su concentración para pedirle al hígado el sostenimiento de la glucemia. Entonces, para sostener la glucemia, el hígado pone en juego dos mecanismos. Aumenta la degradación del glucógeno que había sintetizado previamente, liberando glucosa a sangre, y a su vez aumenta la gluconeogénesis. ¿Y a partir de qué, o promueve la gluconeogénesis? ¿A partir de qué esqueletos carbonados hace gluconeogénesis el hígado? ¿A partir de qué esqueletos carbonados hace gluconeogénesis el hígado?
¿Hola? En regla general, a partir de dióxido de carbono. A partir de piruvato, profe. Sí, bueno, y a nivel más general, está bien a partir de piruvato, pero a nivel más general, sí, está bien, piruvato, es un compuesto de ¿cuántos carbonos? Tres. De al menos 3 carbonos, porque a partir de oxalacetato puede hacer glucosa, lo dice ahí. Sí, ¿y cuántos carbonos tiene el oxalacetato? 4. ¿Y a partir de succinato puede hacer glucosa? ¿A partir de succinato puede hacer glucosa? Hola, hola. Hola. ¿A partir de succinato puede hacer glucosa? ¿Quién es el succinato? ¿Producto de qué vía? Hola. ¿Producto de qué vía es el succinato? Del ciclo de Krebs, profe. ¿Solo del ciclo de Krebs? Mm, Y del glioxilato. Entonces, ¿a partir del succinato se puede hacer glucosa? Sí, bien. Bueno, entonces, para sostener la glucemia, pone en marcha esos dos mecanismos, ¿sí? Y entonces, energéticamente, ¿de qué vive ese hígado? Que es un tejido altruista que genera glucosa para el resto del organismo. ¿Cuál es la vía que hace que el hígado pueda sintetizar? ¿La gluconeogénesis es una vía anabólica o catabólica? No sé quién dijo algo. Anabólica, profe. Anabólica, muy bien. Y entonces se necesita energía, ¿no? Sí. ¿Y de dónde sale la energía para hacer gluconeogénesis? De las vías catabólicas, ¿Y qué vía catabólica? de la glucólisis, Pero si está de haciendo la... gluconeogénesis, Daniela, te voy a sacar tu 7. Sí. Bueno, Si está haciendo gluconeogénesis, está haciendo glucólisis, estamos en una situación donde no, el no, no, glucagón gobierna. no, no está haciendo. Bueno, y entonces, ¿de dónde saca la energía para hacer esa gluconeogénesis? Del Eh, ATP. No. Bien, del ATP, sí, pero ¿quién le da ATP? Digamos, ¿qué metabolismo está activo cuando el glucagón le está pidiendo al hígado que degrade el glucógeno y que sintetice glucosa? Ahí comentó Brian en el chat de la beta oxidación. Bien, y Brian, ¿vos también estás trabajando? ¿Que no me podés hablar, querido? Hola. Bien. Bueno, de la beta oxidación. Bien, de los ácidos grasos propios y los que vienen de dónde.
del adiposo, profe. Claro, el tejido adiposo. Bien. Digamos, bajo el glucagón y la adrenalina, los ácidos grasos se van a movilizar, o sea, los triglicéridos se van a degradar por un mecanismo que tienen que saber en el tejido adiposo y los ácidos grasos van a ir a muchos tejidos, porque también lo van a tomar el músculo, tanto esquelético como cardíaco, el hígado y ¿en qué van a ir los ácidos grasos? ¿En qué se van a movilizar? Bien, bueno. Entonces, de todos estos mecanismos, que lo más importante es que ustedes los puedan tener en claro, ¿sí? O sea, ustedes tienen que tener en claro qué es lo que pasa en esa situación metabólica. En una situación de ayuno, el glucagón le pide al hígado que haga gluconeogénesis y que degrade glucógeno. ¿Está bien? Al tejido adiposo, ¿qué le pide? Que movilice eh, triglicéridos, o sea, que los degrade y que libere a sangre glicerol y ácidos grasos. Y para todo eso, el glucagón, mediante su cascada de transducción de señales, induce o promueve la fosforilación de diferentes enzimas blanco. ¿Sí? Eso es lo que tienen que saber. Bien. Lo que sigue tiene que ver con, fíjense, el ayuno prolongado, si ustedes lo miran desde el punto de vista metabólico, van a ver que se asemeja a una diabetes tipo 1 descompensada. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 1 descompensada no tiene insulina y al no tener insulina, ¿qué hormona está circulando en cualquier situación? ¿Qué hormona circula si no hay insulina? Hoy les expliqué, ¿eh? El glucagón, porque hoy les comenté que la insulina promueve la inhibición de la liberación del glucagón. Entonces, si no hay insulina, porque las células del beta del páncreas están dañadas, es el glucagón el que se libera constantemente. Con lo cual, una situación de ayuno prolongado metabólicamente es similar a una diabetes tipo 1 descompensada. ¿Sí? Bien. Entonces, bajo esas circunstancias en las cuales, fíjense, los esqueletos carbonados están derivados hacia la síntesis de glucosa, ¿sí? Porque el glucagón promueve en el hígado la activación de la gluconeogénesis. Entonces, por un lado, los esqueletos carbonados se derivan a glucosa y por otro lado, el glucagón promueve la liberación de ácidos grasos a la sangre que pueden ser aprovechados en beta oxidación en el hígado. Pero recuerden que la beta oxidación daba energía, porque da poder reductor, que va a cadena, y como remanente acetil-CoA. En una situación metabólica medianamente estable, ese acetil-CoA entra a Krebs. Pero si el oxalacetato está derivado a glucosa, no puede entrar a Krebs, ¿sí? O sea que este paso no se puede hacer porque esto no está. No es que no está disponible para ir al ciclo de Krebs. Sí está disponible o se prioriza la utilización de los esqueletos carbonados como fuente de glucosa. Con lo cual, ese acetil-CoA en la matriz mitocondrial, en lugar de ir al ciclo de Krebs, ¿en qué se convierte en el hepatocito? En cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos que son fuentes ¿de qué son fuentes los cuerpos cetónicos? ¿Son fuentes de carbono los cuerpos cetónicos? ¿Qué pasa con esos cuerpos cetónicos? ¿Se liberan a sangre y quién los usa?
¿Quién los usa los cuerpos cetónicos? ¿Quién puede aprovechar o metabolizar esos cuerpos cetónicos? ¿Solo el cerebro? Está bien, el cerebro los aprovecha, pero solo el cerebro. El cerebro los aprovecha y está buenísimo porque así consume menos glucosa de la que hay, digamos, de alguna manera eh, se palea el consumo de glucosa utilizando los cuerpos cetónicos, ¿sí? Pero, ¿cómo se utilizan cuando decimos utiliza los cuerpos cetónicos? O sea, ¿cómo se procesan metabólicamente? ¿A dónde entran esos cuerpos cetónicos? Son todas cosas que ya estudiamos, chicos, ¿eh? ¿Cómo se utilizan los cuerpos cetónicos? Hola. ¿Cómo se utilizan? Se convierte en acetil-CoA, ¿era? Se convierte en acetil-CoA y entonces, ¿en dónde se van a convertir en acetil-CoA? ¿En el Yo tenía, hepatocito? no, tejido extrahepático sería. Bien. ¿En qué espacio del tejido extrahepático? ¿En qué espacio intracelular? Se convierten en acetil-CoA, pero ¿dónde se metabolizan? Está bien, de acetil-CoA vienen y acetil-CoA van. Se convierten en acetil-CoA en el tejido extrahepático. ¿En qué organela y en qué vía se metabolizan? La historia, chicos, vamos con la historia, vamos, después estudian las enzimas, estudian la regulación, pero si no entienden la historia, es muy difícil. ¿Son fuente de carbono o fuente de energía? Si se convierten de nuevo en acetil-CoA. De energía. Y entonces, ¿a dónde se van a metabolizar esos acetiles-CoAs en el tejido extrahepático? ¿A A dónde la, van a entrar? a la mitocondria. A la mitocondria, o sea, en la mitocondria es que los cuerpos cetónicos se van a convertir en acetil-CoA. En la mitocondria del tejido extrahepático. Porque recuerden que el acetil-CoA es permeable a la membrana mitocondrial interna. No, la CoA es enorme, ¿sí? Bien, so, ese acetil-CoA dentro de la matriz mitocondrial, que hay enzimas que lo convierten, o sea, convierten los cuerpos cetónicos en acetiles-CoA, ¿qué destino va a tener si es fuente de energía? El ciclo de Krebs. ¿Y por qué funciona Krebs normalmente en el tejido extrahepático y en el hepático no? Hola. ¿Por qué el tejido extrahepático puede hacer Krebs y los cuerpos cetónicos se formaron en el tejido hepático, además de porque expresan las enzimas, porque el acetil-CoA no podía entrar a Krebs? Por la ¿Se acuerdan? disponibilidad del oxalacetato, ¿era? Sí, ¿y por qué hay disponible oxalacetato, Maxi? Cuando no me pida, profe. No, no, ¿cómo que no te pidas? Es conceptual, vamos, vamos, Sí. chicos. O sea, es conceptual lo que les estoy preguntando. ¿Qué es lo que no hace el tejido extrahepático que está haciendo el hepático? Gluconeogénesis, por favor. O sea, si el hígado sostiene la glucemia, es para eso, para que el tejido extrahepático tenga disponibilidad de glucosa y además el tejido extrahepático la ve en figurita, ¿no? Solo ve lo que el hígado le libera. Entonces, si el hígado libera glucosa y libera cuerpos cetónicos, ese tejido extrahepático ve la cantidad de glucosa que hay y la cantidad de cuerpos cetónicos que hay. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, puede procesar el acetil-CoA
porque ese acetil-CoA encuentra oxalacetato a quien unirse, porque el tejido extrahepático no hace gluconeogénesis. El tejido extrahepático espera la glucosa que le viene del hígado, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que visualizar es la lógica metabólica y después ir a las enzimas, que las deberían tener recontramanchadas, ¿sí? Bien, bueno, falta mucha lectura, chicos, ¿eh? Mucha lectura. Y más que mucha lectura, mucho orden de cómo ocurren las cosas, ¿sí? Me paro en una situación de ayuno y me paro en una situación de alimentación y cómo ocurre. Entonces, cuando aumentan los días de inanición, fíjese que la glucosa comienza a decrecer, pero no cae a cero. Decrece, pero se sostiene en un punto y en ese sostenimiento, obviamente, los cuerpos cetónicos comienzan a aumentar y los ácidos grasos también se mantienen todo el tiempo, porque el tejido libera ácidos grasos a circulación todo el tiempo para sostener los niveles energéticos, ¿sí? En ese contexto, de alguna manera se sabe o se calcula, y también tiene un cierto nivel de estadístico, de estudio estadístico, que la cantidad de meses que puede sobrevivir una persona con exceso de peso, o sea, con reservas de triglicéridos, es mayor que la que podría sobrevivir una persona que tiene un peso estándar, ¿sí? De hecho, en general, los médicos buscan un equilibrio, ¿no? Bueno, sobre todo en las primeras infancias, donde el crecimiento requiere de reservas energéticas y también los médicos en general apuestan a que las personas adultas mayores estén bien alimentadas porque, obviamente, como ante cualquier situación de enfermedad para la cual las personas mayores y los niños son más susceptibles, entre otras cosas, por esta razón de la sobrevida o la supervivencia, es importante que tengan cierto nivel de reservas, ¿sí? Bien, entonces, vimos los efectos metabólicos de la insulina, el glucagón y qué es lo que ocurre con la adrenalina, ¿sí? Obviamente que la adrenalina tiene otros efectos metabólicos, además de los energéticos, como por ejemplo, ¿no? Aumentar el ritmo cardíaco, aumentar la presión sanguínea, aumentar la dilatación respiratoria para que se pueda oxigenar mejor la sangre. Pero además para todo esto, o para todos estos procesos fisiológicos, se requiere energía metabólica. Y entonces, en ese sentido, la adrenalina tiene como tejido blanco, que no es el caso del glucagón, al músculo. Y a ese músculo le pide, por un lado, algo local, que es que degrade el glucógeno para tener moléculas de glucosa para hacer contracción, energía para contracción, y por otro lado, ya le avisa al hepatocito que se va a necesitar glucosa en sangre para poder sostener la glucemia y que ese músculo se alimente, y le avisa, como moviliza en el tejido hepático la liberación de glucosa, le avisa al tejido adiposo que movilice reservas para liberar ácidos grasos a sangre y glicerol. Sobre todo porque, digamos, hay que sostener la gluconeogénesis. Bien, entonces, tienen que recordar que el hígado tiene receptores para adrenalina y receptores para glucagón, y que estos receptores tienen un efecto sinérgico mediado por proteína G trimérica. Esa proteína G trimérica, mediante su subunidad GC-alfa, estimula a partir de ATP a la adenilato ciclasa para que sintetice AMP cíclico, y ese AMP cíclico activa pKa, y mediante la activación de pKa se activa la degradación del glucógeno para liberar glucosa a sangre, y también se activa la actividad bifosfatasa 2 sobre la enzima bifuncional para, mejor dicho, se activa la bifosfatasa 1 mediante la activación de bifosfatasa 2 para que disminuyan los niveles de fructosa 2 bifosfato y se estimule la gluconeogénesis. Y también el glucagón promueve la fosforilación de la piruvato quinasa abajo, para que ese piruvato o ese fosforilato no pase a piruvato, sino que las moléculas vayan a esa glucosa. Bien.
Bueno, ¿qué pasa en la obesidad? La obesidad tiene, bueno, el origen de los lípidos acumulados provienen de la dieta. Hay, de alguna manera, una sobrealimentación que genera poco lapsus entre diferentes periodos de alimentación, y eso hace que aumenten mucho los kilomicrones en circulación y que el páncreas esté casi todo el tiempo liberando insulina, ¿sí? En general, la situación de obesidad promueve lo que se conoce como una diabetes tipo 2, ¿sí? Porque los receptores para insulina suelen desensibilizarse por la constante estimulación, ¿sí? Porque como no hay periodos de alimentación y ayuno, la insulina no puede hacer una sigmoide en el sentido de se sintetiza, baja su concentración en sangre y vuelve a aumentar, sino que está todo el tiempo como en una concentración media aumentada, lo que desensibiliza a los receptores. En el caso de las dietas disminuidas fíjense que hay distintas situaciones metabólicas, y en el caso de las dietas disminuidas en contenidos de hidratos de carbono, digamos, lo que se prioriza es tratar de bajar los hidratos para que no vayan tanto a reservas. Bien, lo que sigue van a ver que hay diferentes diabetes, ¿no? Y ambas se caracterizan por la hiperglucemia. Aunque tienen diferentes orígenes, las diabetes tienen, digamos, un punto en común que es, como les digo, la hiperglucemia, ¿sí? Puede tener dos motivos la hiperglucemia: que haya hiperglucemia por disminución, como dice ahí, en la captación de glucosa por el tejido periférico, o bien que haya una hiperglucemia porque de alguna manera el tejido periférico no vea la glucosa porque no hay insulina, ¿sí? Bien, en el caso de la diabetes, esperen que quiero mirar una cosita, en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, como bien les decía, puede haber una secreción inadecuada de insulina de las células beta, pero eso es secundario a la resistencia. Lo primero que ocurre es una resistencia a la insulina en el tejido periférico. Puede ser por defectos en el receptor, que en general es poco habitual, o defecto en la vía de señalización. Lo que suele ocurrir es personas que tienen una predisposición, pero además tienen hábitos que no son muy conducentes al momento de regular los niveles de glucosa en sangre, como por ejemplo la alimentación excesiva y la falta de actividad física, ¿sí? Entonces, es una patología que en definitiva cursa con una alta carga de VLDLs y con un aumento de la síntesis hepática de triglicéridos, digamos, como consecuencia de la estimulación por la hiperglucemia y la hiperinsulinemia. ¿Por qué? Porque de alguna manera el páncreas piensa que hay glucosa, libera insulina, y esa liberación de insulina no se condice con la disminución de la glucemia. ¿Por qué? Porque los tejidos periféricos no ven correctamente a la insulina. Si el páncreas le da 10, ellos ven 7, ¿sí? Entonces, si ven 7, captan menos. Y si captan menos, sigue habiendo niveles de glucosa en sangre, con lo cual sigue sosteniéndose la insulina. De esa manera, el hígado está todo el tiempo estimulado a sintetizar triglicéridos y a empaquetarlos y dispararlos como VLDL. Con lo cual hay glucosa acumulada en sangre porque no se puede captar y un aumento de los triglicéridos, además de los micromicrones, ¿sí? La diabetes tipo 2 proviene de, sobre todo, personas que tienen un poco o bastante sobrepeso, ¿sí? El caso de entonces, con ese perfil, la diabetes tipo 2 no tratada se parece
bastante a lo que sería una situación de obesidad, ¿no? En la cual todo el tiempo el organismo está consumiendo, ingiriendo alimentos y aumentando el nivel de combustibles en su sangre, ¿sí? Bien, en el caso de el origen de la diabetes tipo 1 es un origen muy distinto, ¿no? Porque de algún modo hay una destrucción de las células beta del páncreas que es una patología que en general tiene una aparición muy abrupta, ¿sí? El paciente, como dice ahí, tiene poliuria, o sea, va muchas veces al baño porque tiene tan altos los niveles de glucosa en sangre que el hígado, el riñón, perdón, filtra. Polidipsia, que es esta sensación de todo el tiempo tener sed. Y rápidamente, por situaciones que vamos a describir ahora, el paciente pierde mucho peso. Entonces, cuando le hacen una glucemia en ayuna, ven que la glucemia está por las nubes. En el caso de la diabetes tipo 2, la glucemia está más modulada, porque recuerden que hay una hiperinsulinemia. Entonces, siempre la insulina está tratando de bajar esa glucemia. Está al límite o está un poquito pasada. Pero en el caso de la diabetes tipo 1, la glucosa realmente es tan alta en sangre, muy alta, y eso es debido a que no hay nada de insulina y sobre todo, más allá de que el páncreas se agota, al liberarse poca insulina, aumenta mucho la liberación del glucagón, lo que tampoco aporta a la glucemia, porque el glucagón promueve en el hígado la liberación de glucosa. ¿Está bien? Entonces, eh, hay una hiperglucemia generalizada debido a que está estimulada la gluconeogénesis, porque en definitiva, si uno saca una foto de esa situación metabólica, al no haber insulina, siempre la diabetes tipo 1 no tratada, ¿no? Al no haber insulina o al ver poca insulina, hay mucho glucagón. Entonces la situación responde al glucagón, ¿sí? Entonces, en cualquier situación, el glucagón promueve la liberación de glucosa a sangre y la liberación del tejido adiposo de reservas para eh, aumentar o generar energía, ¿sí? Con lo cual, las diabetes tipo 1 en general cursan con cetosis, o sea, con formación de cuerpos cetónicos, porque los ácidos grasos se liberan en gran cantidad y el hígado tiene reprimida la beta oxidación y todo tiempo está beta oxidando. Es una situación metabólica que es parecida a la de un ayuno prolongado, ¿sí? Bien, no quiero seguir con la presentación, así podemos hacer un cierre. Y quisiera que a partir de todo esto y la información que tienen, van a ver que siguen teniendo información en las diapos, también hay algunas situaciones de ejercicio. Si a alguno le interesa, podemos tratar alguna otra situación metabólica. Esto lo podemos ver el martes, obesidad y regulación de la masa corporal, eso no se preocupen. Pero quiero que empiecen a abordar todo lo que tiene que ver con ayuno y alimentación, ¿sí? Y las situaciones de diabetes, ¿sí? Es cortito, es poquito, pero quiero que lo vayan preparando, ¿está bien? Para que el viernes vamos a hacer las presentaciones, pero que el martes ya empiecen a consultarme. Obviamente los ejercicios los pueden hacer todos, porque como verán, lo que discutimos en integración metabólica no es que ya no lo hemos discutido. Obviamente, no se acuerdan nada, pero lo tienen que repasar. Y una vez que lo repasen, van a ver que son cosas, salvo lo de mecanismos de transducción de señales, que lo tienen que ver, digamos, todo lo demás ya lo vimos. Entonces ustedes tienen todas las herramientas teóricas para poder abordar la integración y poder llevar adelante estas presentaciones de ayuno, alimentación y las diabetes. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Preguntas Por respecto a ahora no, algo? profe. Solo me tengo que poner a leer bastante. Sí, pero más que ponerse a leer lo Repasar. que está bien, tienen que leer, pero primero cuéntense la historia y entiendan la historia. Y después que entiendan la historia, se paran en una situación metabólica y razonen cuál es la historia. Y después que razonan con la historia, empiezan a meterse más profundo con qué vías metabólicas se activan. Y una vez que saben qué vías metabólicas se activan y las ordenan, recién ahí yo haría como un esquema de llaves, ¿no? Por así decirlo. No es que lo hagan el esquema, si quieren sí, pero mentalmente. Situación postprandial. ¿Quién se va a secretar? Insulina.
se secreta la insulina. ¿En qué tejidos influye? Hígado, músculo y tejido adiposo. ¿Qué es lo que le pide a los tejidos? Que guarden el combustible, ¿sí? Y generen reservas. ¿Está? Entonces, de ahí en más, ¿qué vías se activan en hígado? ¿Qué vías se activan en músculo? ¿Qué vías se activan en adiposo? Una vez que saben las vías, mediante qué enzima, mediante qué enzima, mediante qué enzima. ¿Sí? ¿Está bien? Primero ármense las historias macro y después vayan al detalle. Porque ustedes obvían todo eso y ahí es donde se arma el matete. ¿Sí? Bueno, cortito y al pie, para que arranquen, ¿está bien? Les pido que se pongan las pilas y que el martes nos veamos para terminar de ver esto, para ver ejercicios. El martes viene con todo, viene con ejercicios. Terminamos de ver esto y me preguntan a ver cómo tienen los de las presentaciones. Y el viernes hacemos las presentaciones y seguimos adelante con los ejercicios. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí, profe. Bueno, es súper temprano y los voy a liberar, así que tienen todo el tiempo del mundo, deberían invertir el tiempo que no fueron a clase y que están en sus casas para dedicárselo a Bioquímica 2. Con todo lo que les dije ahora fresquito, empiecen a armarse y mándenme en el transcurso de la tarde los grupos, ¿sí? Por mail. Bueno, 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 profe. estudiar. Vamos, que quiero que todos la saquen adelante, ¿sí?